el social es el lugar de la soberanía, de la verdadera soberanía. En este sentido, la invitación del Papa es de repensar la sociedad en su fundamento, comenzando ¿de dónde? De la relación personal entre nosotros. En este mundo en el cual hay una guerra, que por el Papa es una guerra que se hace pedazo por pedazo en el mundo, ¿no? No es algo de declarado oficialmente, hay una tercera guerra mundial, pero la hay en la forma de sufrimiento diferente que existe en diferentes países. Cada país tiene su propia guerra, pero en alguna manera todas estas guerras, estos conflictos están relacionados entre ellos, ¿no? Ahora, es necesario tener la capacidad de ver el conjunto. ¿De dónde comenzar para enfrentar, ¿no? Para contraatacar con esta complejidad de odio, ¿no? Desde la relación personal, desde el poner juntas a personas que podrían elegir de no encontrarse. Esta es la vía, el camino que el Papa indica a nosotros como personas y como asociaciones, como empresas, como realidades asociadas, ¿no? Esta es una primera llave de lectura que tiene referencia sobre todo a los jóvenes. Ustedes han leído la encíclica y han visto que hay 8 capítulos. No hay un capítulo que sea dedicado a los jóvenes. Yo me pregunté por qué. Y leyendo bien la encíclica, he visto que toda la encíclica es un diálogo con los jóvenes, porque el Papa aquí presenta su visión de los procesos, y los procesos pide tiempo, y solo los jóvenes pueden comprometerse en proyectos que son grandes, que son inmensos. Es el joven que puede descubrir una vocación en esta situación. Porque una vocación no es algo que me compromete para hoy. Una vocación es algo que me pide todo el amor que sube de mi alma, ¿no? Y por el cual yo elijo de donar mi vida. Por esto, toda la encíclica es un discurso radical que el Papa hace a los jóvenes, diciendo, necesitará tiempo. El tiempo es la cosa más preciosa que tenemos, pero si tú quieres de vivir una vida con un sentido profundo, puedes elegir de involucrarte en un proceso en búsqueda de la verdad y del bien, junto a los otros, porque esto no es para personas que se comprometen solas, es solo para personas que crean comunidades, en la sociedad, en el eclesial, en todos los lugares. Para mí la encíclica fue impactante antes que todo por esta implícita y tal vez explícitas también relación con los jóvenes, porque el Papa propone algo que él con certeza no podrá ver, no podrá encontrar a su edad, y yo tampoco. Pero es importante estar para testimoniar y para permitir a los jóvenes de construir estos proyectos, porque en esta situación mundial, no solo por la pandemia actual, sino para los problemas estructurales que conocemos bien, que hay en Venezuela y en Europa, son diferentes, pero son relacionados, es necesario un compromiso existencial para toda la vida. Es de esto que habla el Papa. Esta época es una época vocacional, en la cual es necesario tener un gran cuidado a la formación de vocaciones, y no obstacularlas, sino ayudarlas, y proponer a los jóvenes caminos practicables, no caminos que queman inmediatamente la vida, ¿no? Sino caminos constructivos. Esta encíclica puede ser verdaderamente un manual para abrir los diferentes dossiers de esta guerra global y comenzar a ver uno por uno. Pero aquí necesita una inteligencia comunitaria. ¿Está bien la conexión? Tenemos, Perfecto.
¿Tenemos el tiempo para una otra observación o ya he consumado todo lo que me he destinado? ¿Puedo ir adelante con una otra cosa? Sí, cómo no, adelante. Ahora, una otra herramienta importante para leer la encíclica, sino también para leer el mundo, es todo el discurso del capítulo primero, que es un discurso que está totalmente hecho en el sentido de la crítica de las ideologías. Y aquí el Papa parece un capítulo destructivo. ¿En cuál sentido destructivo? Deconstructivo, por ser más exacto. Porque el Papa aquí razona en esta manera. Hay varias maneras de pensar hoy en día que son condicionamientos fuertes ideológicos. Es necesario liberarse desde estos condicionamientos, ¿no? Y sacarse afuera de un estado de servidumbre que existe. Aquí me gustaría de ver algunos pasajes con precisión que el Papa hace y que trata de este concepto, ¿no? Ahora, el primero lo encontramos a los números 12 y 13, cuando el Papa subraya que es necesario abrirse al mundo y hay ideologías, ¿no? Él escribe así: así funcionan las ideologías de distintos colores, que destruyen o deconstruyen todo lo que sea diferente y de ese modo puedan reinar sin oposiciones. Para esto necesitan jóvenes que desprecien la historia, que rechacen la riqueza espiritual y humana que se fue transmitiendo a lo largo de las generaciones, que ignoren todo lo que los ha precedido. Esta es la primera alerta del Papa, ¿no? El primero riesgo que se corre. Hay regímenes que necesitan de jóvenes sin raíces. Estas raíces es algo que pertenece a nuestras generaciones, de lo que no son jóvenes, para transmitirle. Esto es el importante, es más importante que otras cosas. Para nosotros también, cuando nos preguntamos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? El primero son las raíces, que significa la memoria, que significa la cultura, porque solo esto entrega libertad. Todos los regímenes injustos de este mundo, que son muchos, el Papa tiene frente a sus ojos a todo lo que acontece en el mundo, ¿no? Aquí no estamos hablando en manera particular de Italia, de Venezuela. Aquí estamos haciendo un discurso global, pero que tiene aplicaciones apropiadas en diferentes maneras en los diferentes lugares. El primero es custodiar, salvar la dimensión histórica de los seres humanos, porque la ideología utiliza al joven, lo trae a hacer cosas que son malas, que arruinan su vida. Aquí es necesario preparar para los jóvenes lugares en los cuales el joven experimenta una libertad y recibe una formación en la cual la historia y la tradición sea presente. Porque el mundo no puede reducirse a lo que el poder de un momento entrega. En los programas de escuela de la Unión Soviética, estamos hablando de una experiencia pasada, toda la historia importante de la cultura comenzaba con la Revolución Francesa. Todo lo que era antes era superstición. Ahora, esta es una de las formas posibles de ideología. El Papa aquí trata de verdad también del consumismo y de otras ideologías. Una conexión importante que él hace es la conexión entre fraternidad y sociedad civil. La fraternidad es el fulcro, es el núcleo central de la encíclica.
en el primer capítulo, el Papa subraya que esta sociedad civil que tiene la amistad de la cual hemos hablado en este momento, tiene que desarrollar estrategias fraternales, porque es en la fraternidad que se encuentra la libertad. La fraternidad va más allá de las ideologías. ¿Por qué? Porque es un principio de realidad. Como hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? En la fraternidad hay la igualdad y hay también la libertad de los hermanos. Eso significa la igualdad y la diferencia. Yo no tengo a mi disposición los seres humanos. Tengo que aceptar lo que son, lo que sean, con su diferencia. Ahora, la fraternidad permite de perfeccionar la amistad social y de construir estrategia de superamiento de las situaciones. Es muy difícil, claro que es difícil, ¿no? Yo no conozco exactamente la situación de la pandemia en este momento en Venezuela. Aquí somos muy preocupados porque declaraciones oficiales dicen la pandemia está afuera de control. Ahora, escuchar estas palabras en Alemania no es algo que se puede oír cada día, porque allí todo está bajo control. Ahora, una declaración como esta, el discurso del presidente Macron ayer a los franceses, que ha dicho no estamos en condición de controlar, es necesario cerrar una otra vez las puertas. Hay de bueno, por ejemplo, que se está comenzando a hablar de un lockdown, de una estrategia global europea, y no solo país por país. Ahora, en el caso de Europa, hago un ejemplo simplemente, esta pandemia nos está acompañando a hacer cosas que no habríamos hecho sin este impulso, se dice, este golpe fuerte, ¿no? de la pandemia. Esta es una otra cosa que surge desde la encíclica, la capacidad de ver el sentido profundo de las cosas. Este Papa tal vez sea acusado de no ser bastante preparado, porque habla de una manera simple, pero yo podría hacer lecciones de ciencia política con esta encíclica, porque el Papa dice las cosas de una manera simple, pero efectivamente es innovador y demuestra de conocer bien las situaciones, porque ustedes se recuerdan que cuando fue elegido en el 2013, hablaba de pueblo, pueblo, pueblo. Lo acusaron de ser populista. El Papa, después de algunos meses, explicó lo que él entiende por pueblo. Él se va a relacionar con la filosofía de la liberación, no la filosofía de la liberación que tenía un carácter en algunas de sus partes marxista, en la filosofía de la liberación con base fenomenológica, la filosofía de Scannone, por ejemplo, diferente de aquella de Dussel. Hay una diferencia importante en estas cosas. Y hay un concepto de pueblo que es muy elaborado. Cuando el Papa habla de la ideología y después del populismo, y subraya, cuidado, el populismo por sí mismo es una manera, es un cómo hacer las cosas. Después tiene necesidad de una ideología particular para encarnarse, para aplicarse. Ahora hay un populismo nacionalista, un populismo comunista, un populismo dictatorial. El Papa sabe reconocer los lugares en los cuales el populismo va a conjugarse con las ideologías específicas locales y entregas herramientas para interpretar y para reconocer. Hago un otro ejemplo importante de cómo esta encíclica interpreta la fraternidad de una manera efectivamente universal. El elemento universal es muy claro. Está relacionado con la amistad y con el amor social. Pero
si nosotros pensamos a una obra importante sobre la fraternidad que fue publicada algunos decenios atrás por obra del cardenal Ratzinger, antes que se volviese a ser el Papa Benedicto XVI, ¿no? Él hablaba en esta obra sobre la fraternidad cristiana, hablaba sobre todo de la fraternidad al interior de la iglesia. Cuando esta obra fue publicada otra vez en una introducción, el Papa mismo, Ratzinger, decía, este libro es un poco viejo, expresa una sensibilidad de años atrás. Yo en este momento, Ratzinger escribía, lo escribiría de otra manera. Esta otra manera llegó con Francisco. Ahora, no es que Francisco habla de una fraternidad universal a la cual el Papa Benedicto no cree. No, el Papa Benedicto también cree en esta cosa, la posibilidad que cada ser humano, aun que no sea creyente, católico, cristiano o de otra religión, pueda encontrar en sí mismo la posibilidad de la fraternidad y la posibilidad de construir estrategia con los otros. Aquí es un otro elemento de innovación que la encíclica tiene en sí misma y sobre el cual se puede trabajar. Y lo que interesa al Papa es el concreto viviente. El concreto viviente es la persona, es la situación real. Es la única manera de subir de las ideologías, poner frente a una realidad de sufrimiento o de amor, puede ser bien, puede ser mal, pero acompañar a los jóvenes a hacer este tipo de experiencia y construir una sociedad a comenzar de nosotros. Yo sé que hay diferentes ideologías en este momento en Venezuela. Ahora, el elemento para superar esta situación, el elemento para transformar también todos aquellos que quieren y que desean el bien, pero que son diferentes entre ellos, es de bajar el nivel ideológico y de reconstruir una visión unitaria. Parece imposible tal vez, pero no hay una otra estrada. Esto es lo que dice la encíclica, es exactamente lo que hemos experimentado en varios lugares en el mundo. Cuando uno desea llegar rápidamente, pronto a un resultado, tiene que caminar en el camino seguro, no en el camino equivocado. El camino seguro, por cuanto sea largo, es el más rápido para llegar. No existe posibilidad de cortar las cosas. El cortar significa la violencia, significa creer en la magia que algo se produce sin dolor, sin amor, sin inteligencia, sin proyectos. Nosotros tenemos que pasar por el dolor, el amor, la inteligencia y los proyectos. Y todo esto, dice Francisco, basado sobre una fraternidad verdadera. Tenemos solo que comenzar. Yo, honestamente, con todos los libros que están en esta biblioteca donde estoy hablando, ¿no? Es mi oficina en Sofía, yo no encuentro cosas a nivel científico y de experiencia humana que sean contra a lo que está diciendo Francisco. Encuentro solamente cosas, entre las cosas constructivas, que apoyan a lo que dice Francisco. Ahora, mi invitación final es de estimar mucho a este Papa. Estimarlo no solamente por la gracia que tiene, por aquellos que son católicos se cree también en esto, sino estimarla por el patrimonio cultural que tiene en sí mismo, por la capacidad intelectual y por la facilidad con la cual comunica a la gente que no tiene este patrimonio, que no tiene este conocimiento, pero tiene el derecho de saber lo que no ha podido estudiar en su vida. Esto el Papa lo hace, ¿no? Ahora, si nos juntamos a él en esta acción, en las diferentes maneras que tenemos, pienso que verdaderamente vamos a ser constructivos de una perspectiva. Bien, por comenzar, porque estamos a la página 16
de 80. Y claro que no se puede hacer algo más. Excelente. Excelente. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención con respecto a esta profundización y este análisis que ha hecho el profesor Bayo sobre el comienzo de la encíclica? Realmente a nosotros como venezolanos nos interpela, ¿no? Eso de dolor, amor, inteligencia y proyecto, porque tenemos mucho tiempo en el dolor y no hemos traspasado la barrera hacia el amor. Y realmente eso es un proceso en el que tenemos que lograr que la masa crítica, haya una masa crítica que crea en eso, realmente para que eso se produzca. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Ha sido realmente muy emocionante. Que si alguien tiene algo que comentar, que intervenir, están abiertos, pueden hacer su intervención o por el chat o abrir el micrófono. Hay Diego que está preguntando, pero me permita antes yo he visto, he gustado a todas las caras de amigas y amigos que están en este momento, ¿no?, ligados. Me permita de saludar a todos con todo ¿Cómo no? mi corazón. Adelante. Puedo hacerlo uno por uno, pero creen que he mirado a todos. Hay muchos que no tienen la imagen, pero he visto el nombre. Por primero, un abrazo a todos y después podemos escuchar a Diego y a los otros. Gracias. Gracias. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo están todos? Saludos. Bien, Diego. De verdad que bien interesante lo que está comentando el profesor y lo relaciono mucho con algo que me ha venido dando vuelta quizás las últimas 2 semanas. Y bueno, voy a aprovechar para hacerle la pregunta. Yo de alguna manera, yo he venido trabajando, investigando sobre el tema de los estados frágiles, estados fallidos, justamente en torno a la situación venezolana. La situación política venezolana ha llegado a un nivel de complejidad que ya no es, o por lo menos esa es la opinión que tengo y hay otras personas que la comparten, que ya no es un tema de regresar a la democracia, es un tema de una sociedad que realmente está fragmentada, donde las instituciones están fragmentadas, etc. Y bueno, en esa línea yo he estado investigando bastante sobre el tema, publicando algunas cosas, y algo que he encontrado interesante es que la situación venezolana se parece mucho a la situación de estados frágiles de países, por ejemplo, en el norte de África, donde han habido procesos de transición política que han retrocedido, han terminado incluso retrocediendo o convirtiéndose en guerras civiles porque justamente no había ese piso base común como para construir instituciones. Y justamente en estos días, esta semana, que cada vez se escucha más que la solución o parte de la solución en Venezuela parte justamente por el fortalecimiento de la sociedad civil y dentro del concepto de la sociedad civil la importancia de la fraternidad, un poco lo que usted está mencionando. Y si se quiere, es algo, yo en lo personal siempre lo había tenido como un paradigma, pues es decir, fortalecer la sociedad civil para fortalecer al final la sociedad y la democracia. Sin embargo, hace un par de semanas, leyendo un trabajo, hubo algo que me sonó con mucha fuerza y era, el texto decía algo así al final, como que la sociedad civil es neutral. ¿En qué sentido? En que funciona como un amplificador bien sea de lo bueno o bien sea de lo malo, pero al final de cuentas es un amplificador neutral. Y ahora usted mencionaba que la relación entre sociedad civil y fraternidad, y no pude dejar de pensar en hermandades que están unidas pero para el mal. O sea, que existe como que una cohesión para delinquir, etc. Entonces, y usted justamente mencionaba que hay un supuesto fundamental y es que por aquí lo anoté, que es que se una
todos los que piensan distinto, pero que parten de la idea base de que quieren el bien. Entonces, mi gran preocupación en este momento es realmente si ese supuesto se cumple en todos los casos. Y no estoy pensando específicamente en si alguien es del gobierno, de la oposición, o etcétera, en el caso venezolano, sino que yo creo que hay actores que pudieran estar actuando bajo las luces, justamente que son actores que no quieren el bien y que están rompiendo esa unidad. Entonces, creo que es súper importante lo que está hablando de la fraternidad y la sociedad civil, pero ese supuesto es el que todavía me parece que hay que profundizarlo, pues, que hay como que captarlo con mayor fuerza. No sé si me logro explicar. Sí, sí. Yo pienso que no es una respuesta teórica lo que sirve, ¿no? De Antonio a Diego, ¿no? Solamente conocer bien las personas permite de construir relaciones de confianza. Necesita tiempo, claro, pero al final cuando hay momentos de crisis fuerte, importante, como lo que estamos en este momento viviendo, hay momentos en el cual todo fracasa. Es el momento en el cual estas redes que hemos construido de confianza suben. Puede ser que se encuentra en esta red la única posibilidad de un orden, de una reconstrucción. Estos no son momentos normales, son momentos excepcionales. Es importante guardar una normalidad en las relaciones, pero es una normalidad que nos pide heroísmo tal vez, ¿no? Yo he visto he visto la vida cotidiana en Venezuela, ¿no? Sin ingresar en particulares. Ahora, la cosa más difícil, la cosa más, no digo más fácil, pero fácil es ser un héroe por un día. Pero serlos años y años, esto no se puede pedir esto a seres humanos. En esta dificultad, la fraternidad nos ayuda. Pasa por la elección personal, no se puede hacer discursos masivos, pero aquí tenemos la posibilidad de construir otra vez un pueblo, un país, de vivir lo que decía también en aquel momento era novedoso, el Papa Pío XII, ¿no? En el 1944, en su mensaje por el Natal, era el 6º Natal de guerra, en el cual abrazó a la democracia como a un sistema querido por la naturaleza misma del ser humano. Claro que no hablaba de una democracia en particular, no decía cuál forma, pero subrayó los principios generales de esta fraternidad, ¿no? De esta democracia. Y la democracia para él necesita de dos sujetos fundamentales. Necesita de la persona, luego del individuo. Necesita del pueblo, luego de la masa. Ahora, aquí tenemos en nuestro pasado dos ideologías, y puede ser también en nuestro presente, que se han construido sobre el individuo egoísta y racional o sobre una masa a la cual se atribuye, se entrega una connotación de lucha, de salvación del mundo, pero son dos sujetos inexistentes en la realidad. En la realidad, Hayek decía, existen solo los individuos. Sí, si yo tengo que contar, existe solo individuos. Ahora, 1 más 1 hace 2 y 3 y 4, ¿no? Ahora, si necesito contar, existen solo individuos. Si necesito comprender, existen solo personas. Ahora, la persona es la alma de la democracia. Y el pueblo tiene identidad, tiene vida, tiene capacidad de ver, se mueve por sí mismo. El Papa decía, el pueblo es viviente. La masa es muerta, es sin forma. La masa puede ser movida por afuera, pero esto no puede continuar en eterno.
porque la masa es como un zombie, un muerto que es movido por ideologías, por fuerzas. Es necesario un pueblo viviente. Claro que ser vivo significa poder sufrir, pero persona y pueblo son los dos sujetos que forman las comunidades de las cuales la democracia tiene necesidad. Ahora, todo el tiempo entregado humildemente para construir amistades, relaciones personales, es un tiempo precioso de oro. No podemos saber cuánto vale este tiempo y cuándo manifestará su preciosidad. Diego, esta no es una respuesta teórica, pero esto son momentos, por algunos aspectos también aquí, estaba hablando de Italia, un país que se está cerrando otra vez, ¿no? Hablo por el poco que conozco de Venezuela, ¿no? Es el momento en el cual la única teoría verdadera es la palabra viviente, es el ser humano viviente que construye amistad con el otro. Esta es la única teoría que puede pasar a la prueba de la historia en momentos tan difíciles, me parece. Lamento de hablar con ustedes desde lejos. Esto lo siento mucho, pero esperamos, como ha dicho Monseñor Giordano, de podernos reencontrar. Es un beneficio para mí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nada, no me digan gracias, por favor, estoy aprendiendo. Gisela Vallejo pregunta, no sé si entendí que debemos perder lo que sabemos de nuestra historia para llegar a ese diálogo de fraternidad. De conocer nuestra historia. Perder lo que sabemos de nuestra historia para llegar a ese diálogo de fraternidad. La historia es importante. Yo tengo aquí una pequeña reflexión sobre la experiencia, ¿no? De acercarse a la historia y estudiar la historia en una manera de narración. Cioè, no como la historia teórica abstracta general, sino como el cuento, la narración es el cuento al masculino, ¿no? La cuenta es el dinero, ¿no? Que se tiene que... Exacto. El cuento es la historia. Sí. La historia es el la cuento. Narración, el cuento es la narración. Ajá. Es el cuento. Cioè, escuchar los cuentos de los otros, porque es el primer paso, ¿no? Para entender, para ser hermano o hermana de una otra persona, es importante escuchar desde esta persona su cuento, cioè su historia, porque el vivir, el existir en la misma ciudad, en el mismo país en este momento, significa haber ya compartillado una historia pasada, pero cada uno la ha vivido en su manera. Ahora, no es importante conocer una historia en abstracto o en general. Para construir redes, para construir amistad social, es necesario conocer tu historia y que ustedes puedan oír la mía. Esta cosa no es un detalle simple, no es algo es sencillo, pero parece sencillo, muy difícil escuchar. Pero Platón, yo siempre tengo amigos importantes, es mi fortuna, ¿no? Platón es uno de los amigos más importantes que tengo, que él explicó, si yo estoy en un debate, ¿no? Con un enemigo, con un extraño, con otro, ¿no? Que no tiene mi idea, y que me ataca, ¿no? Que me asalta, yo le digo, esto es mi pensamiento, y razono. Y después, al final le digo, si tú piensas de contestarme, contéstame, no me interesa. Esta es una manera, es una guerra conducida por las palabras. Pero Platón, en esta obra importante que es el Menón, dice, pero si estamos entre amigos, no podemos hacer así, porque esta no es ciencia. El combate racional no es ciencia. ¿Por qué?
podemos tener dos discursos racionales, cada uno perfectamente lógico, como son las ideologías, dos ideologías que se encuentran, pero no se encuentran, nunca se entiende entre ellos. ¿Por qué? Porque las premisas de las dos ideologías son diferentes. Las premisas, ¿quién son? Son las personas, y cada una está relacionada, está junta a sus personales convicciones, y desde estas convicciones, se entiende convicciones, estas ideas, deduce todo un razonamiento que es impermeable, no puede encontrar el otro. Ahora Platón dice, si nosotros somos amigos o si nosotros queremos construir una amistad social, es necesario ponernos de acuerdo sobre el significado de las palabras que nosotros usamos en el discurso. Claro que Platón no pensaba simplemente a una convención, establecer el significado de una manera formal. Platón pensaba otra cosa. Usted, ¿qué piensa de la libertad? ¿Qué es usted? Para usted, ¿qué es la libertad? Claro que no tiene que explicarme una teoría, sino de hacerme el cuento de las primeras palabras que ha oído de su madre cuando entregaba la leche, cuando hablaba, cuando... El cuento es importante para ver cómo la otra persona se ha formado. Los cuentos, las experiencias, el por en común es fundamental para construir una amistad. Porque puede ser que vivimos en la casualidad. Una persona nació en Milano, su equipo de fútbol, claro, es el Milan. Nació en Madrid, es el Madrid. Pero esto es casual y no podemos entregar nuestra vida a esta casualidad. Ahora, por favor, cuéntame por qué tú tienes por el Milan y tú por el Madrid. Puede ser que hay razones fundamentales que pueden encontrarse y podemos superar la casualidad de la apartener a una cosa o a la otra. Por esto es necesario coraje, es necesario método, porque cuando yo me acerco a una persona, esta persona no tiene confianza en mí. Esta persona puede ser hostil, puede ser prevenida, puede tener... ahora, como en las escuelas, ¿no? Cuando se comienza a enseñar, los estudiantes, los chicos, te ponen a la prueba, te golpean un poco, puede hacerte sufrir, ¿no? ¿Por qué? Porque se pregunta, ¿ma este profesor, este maestro, me quiere verdaderamente o está haciendo algo così de superficial? Es igual con los otros. Ahora es necesario subir algunas heridas para entregar al otro la confianza que para mí es importante escucharte. Es un trabajo personal esencial. No sé si tenemos otras cosas en este momento que podemos hacer. Seguramente esta la podemos hacer y puede multiplicarse con facilidad. Y puede ser algo que después se vuelve en algo de organizado. No sé si puede ser que no es muy grandioso esta sugerencia, pero yo he experimentado que es la única que siempre marcha bien. Entonces es grandiosa. Sí, todos están haciendo. Nos quedan 5 minutos, pero la profesora María Gabriela Carnevali quiere intervenir. Profesora, adelante. Y primero Carmelo, primero Carmelo y luego la profesora María Gabriela. Adelante. Esto es mi amigo, Sí. El micrófono. Abra el micrófono. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Buenas, profesor, y una vez más gracias por volver a escuchar la transmisión de su grandiosa sabiduría. Yo tengo una pregunta, la mía es una pregunta. Cuando hablaba acerca de la referencia de la encíclica, concretamente cuando hacía alusión sobre la vocación,
como ese elemento que permitirá dar solución a la actual situación en la que se encuentra el mundo, pero que era una situación a largo plazo, afirmó que el Papa se enfoca más en ese aspecto en el compromiso de los jóvenes. Es decir, los jóvenes son los que más deben comprometerse para construir este futuro. Mi pregunta es, ante la realidad del mundo actual, ¿cómo se puede conseguir este compromiso donde vemos que el positivismo científico más el consumismo es el atractivo que conduce precisamente a la destrucción de la cultura, reinventando además la historia y las tradiciones humanas, porque parece ser que a uno le mandan a comprometerse con algo que lleva dentro y que son polos opuestos entre lo que lleva dentro más lo que se le dice que debe enfrentarse cara al exterior, pero que la misma batalla ya la lleva dentro. ¿Cómo se puede lograr eso? Es difícil, pero me parece que el Papa habla de compromiso fuerte y me parece que el Papa disfruta bien este momento histórico, que es un momento en el cual muchos se preguntan qué hacer y se preguntan con sinceridad, con verdad. Es verdadero que hay una masa importante de personas que son capturadas por el consumismo y por otras cosas, ¿no? Y hay otras que están capturadas por un consumismo de deseo, o sea, que no tienen la riqueza para ser consumistas, sino lo desean. En algunos países pobres o bajo regímenes autoritarios, donde no hay un desarrollo fuerte, pero ya las personas son acondicionadas a ser consumistas cuando podrán hacerlo, ¿no? Esta es otra batalla importante, porque una vez se tenía la ilusión que los pobres, siendo pobres, son libres desde la riqueza, y no es así, porque hay una pervasión de ideas a nivel mundial. Yo encontré en el 1990 al Cairo, en un ponte que pasaba arriba de la ciudad de los muertos, ¿no? El cementerio donde viven muchos vivientes, ¿no? En las tumbas, una publicidad enorme de un computador que yo tampoco podía permitirme. Ahora, ¿por qué hacer advertising, publicidad a gente que no tiene una casa, que no puede comprar, pero ya estaba preparando el deseo de los pobres no hacia una libertad o una liberación, sino hacia una servidumbre? Hay estrategias muy potentes, muy valiosas. Ahora, frente a esta situación, como usted ha dibujado muy bien, ¿no? Una persona puede pensar, yo soy demasiado débil para enfrentar a todo esto. Pero tenemos muchos estudios de psicólogos que nos dicen que una persona, antes que hacer una elección importante, no se basa solamente sobre la comunicación mediática, más medial, sobre lo que todo el mundo piensa. Busca a un amigo, a una persona, a alguien al cual preguntar. La domanda, no sé, una mujer que está embarazada y tiene dificultad, se pregunta si abortir o no abortir. No sé si se dice abortir en español, ¿no? Pero al final, no lo sé, de liberarse ¿no? Va a buscar una amiga para decir, ¿qué piensa usted? Claro que aquí es importante a quién encuentra. Ahora, ¿quién es el amigo al cual preguntar, al cual pedir una decisión importante? Nosotros es necesario que para los jóvenes sobre todo, seamos los amigos que están cercanos en el momento de la decisión. Es necesario, importante, abrir los ojos y no pararnos
frente a jóvenes que pueden presentarse como personas un poco difíciles o ir más allá de las apariencias y estar en la espera del momento en el cual podemos ayudar y podemos decir algo. Porque para estimular una vocación en un joven, el más importante no es el discurso, es una persona que el joven encuentra. Para mí fue así. Yo estaba con 11 años y en una sala con 300 jóvenes ingresó la persona que tenía que tener un discurso. Era una persona que estaba más o menos de 25 o 30 años, ¿no? Yo lo he visto simple, sereno, limpio, feliz. Y yo en mí mismo he pensado, yo quiero volverme a ser como él. Y no lo conocía, no lo conocía. Lo he conocido después. Y puedo decir que es la persona que me ha orientado a las elecciones que he hecho después, para haberlo visto. Ahora, es importante lo que nosotros somos, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? Es difícil, pero antes que todo, ¿cómo ser? ¿Cómo ser entre nosotros? Cuando he encontrado a usted, que nos hemos encontrado por la primera vez, no éramos, se dice, amigos, ¿no? Pero comenzó una confianza espontáneamente, ¿no? Un sentido de limpieza, ¿no? En la relación personal, ¿no? Esto es importante transmitir a los otros. Si no, yo no podría hablar con usted en esta manera, ¿no? En este momento, sin la confianza que se generó desde el primer encuentro en la Anunciatura con Monseñor Aldo, ¿no? Yo estoy pensando en dimensiones que parecen pequeñas, pero tal vez tenemos solo estas dimensiones. Lo que no sabemos es la grandeza que tomarán estas relaciones mañana, porque el discurso del Papa se basa sobre su convicción que el tiempo es muy importante, porque él dice, es más importante comenzar procesos, esto necesita tiempo, luego que ocupar espacios. Está diciendo, no tenemos que mirar al poder. En La Habana, yo recuerdo que él terminó su homilía a la misa, que era una homilía sobre el poder, diciendo, quien no vive para servir, no sirve para vivir. O vivir. Sí, ustedes han entendido, no obstante, yo no estoy hablando español, estoy hablando otra cosa, no sé. No, estás hablando español perfecto. Se entendió perfecto. Pero así me parece. Vamos adelante juntos por lo que es posible en estas cosas, ¿no? Terminará también la pandemia, ¿no? Algún día. Le damos la palabra entonces a la profesora María Gabriela. Hola, sobre todo quería estoy muy contenta de haberme podido unirme a la reunión, a pesar de que entré tarde. Mucho gusto de estar acá. Y entro tarde y escucho de una vez, tenemos que dejar las ideologías para poder caminar en el amor. ¡Wow! Siempre estos conversatorios son retadores en el sentido, no veo cómo ponerme aquí, son retadores en el sentido más fuerte de la palabra, ¿no? Lo que quería decir era muy simple porque sé que nos quedan pocos minutos. Diego se refería a la importancia de la sociedad civil y de la fraternidad dentro de la sociedad civil. Es un tema que a mí también me ha llamado mucho la atención. Pero él decía algo así, como que la sociedad civil era neutra. Yo no creo que la sociedad civil sea neutra porque dentro de la sociedad civil hay muchos actores y los actores tienen distintas capacidades. Entendiendo
el poder aquí de una manera distinta, porque la capacidad te da un cierto poder, un poder de influencia sobre los demás. Entonces, Jimena también decía, recién uniéndome a la reunión, algo que me pareció muy importante, que es la masa crítica. O sea, tenemos que ser suficientes pensando en el amor, más allá de las ideologías, para poder lograr un cambio. Pero de todos modos, esto de los actores en la sociedad civil y sus capacidades me parece un tema importante sobre el que reflexionar, y me encantaría escuchar su opinión, profesor. Muchas gracias. Sí. María Gabriela, este es el tema de usted, de la sociedad civil, ¿no? Sí. Soy verdaderamente honrado que he hablado con Diego y María Gabriela, que son dos pilares del blog Fraternidad. Es un día histórico para mí este. Verdaderamente la sociedad civil no es neutra, porque si verdaderamente es sociedad civil, es decir, una sociedad que cree en el bien de la ciudad y no solamente en el bien personal, la sociedad civil tiene la capacidad de producir ideas, proyectos. Es una sociedad activa. Lo que el Papa nos invita a hacer es de no pasar inmediatamente a los proyectos, sino de comenzar procesos desde una relación personal fuerte. Es como construir amistad, construir familias sociales, familias políticas. No sé si es la expresión exacta, ¿no? Lugares de libertad y de confianza. ¿Por qué? Porque la amistad nos ayuda a liberarnos de las ideologías. Es fácil construir proyectos que son sobre todo contra a alguien. Es fácil identificar los enemigos. Es muy simple. Todo el mundo ve, ¿no? Cada uno elige o reconoce su enemigo. Pero esta es la parte destructiva de la acción, ¿no? Es importante tener una parte constructiva. Es decir, hay en la historia pensadores que son geniales en la análisis de todo lo que hace mal, de toda la parte negativa. Y sus descripciones del ser humano son descripciones del ser humano tomado, visto de una manera muy negativa. Lo que falta muchas veces es la visión positiva, la antropología positiva, porque tenemos manuales y en gran cantidad, discursos, libros sobre cómo hacer revoluciones en el sentido de cómo fracasar a los enemigos, pero muchas veces no tenemos la parte constructiva, como cuando se compra algo, que hay las instrucciones, ¿no? Para confeccionarlo, para organizarlo, para construirlo. No tenemos la parte constructiva. Esta es el más frágil en todas las revoluciones, que muchas veces se vuelven su contrario, se vuelven en reacciones, en algo de reaccionario, y hacen el contrario de lo que pensaban. Nosotros, si queremos verdaderamente ayudar a un pueblo, a una situación a mejorar, es necesario hacer las análisis del enemigo, pero es importante construir la antropología positiva y realizar entre nosotros ya lo que queremos para toda la sociedad después. Si nosotros pensamos una sociedad justa, es necesario hacer alguna forma de comunión de los bienes en este momento, porque puede ser que yo tenga más de lo que me sirve, el otro no tiene suficiente. Esto no es una exhortación homilética, esta es una necesidad histórica, una necesidad política. Si yo no anticipo en la vida mía y de mis amigos lo que quiero realizar afuera, nunca se realizará. Ahora, claro que la sociedad civil no es neutra, sobre todo en el sentido que tiene el deber de construir antes en los grupos sobre el cual tenemos un control, una posibilidad de decidir lo que pensamos que sea bueno para todos. Esto entrega verdad a nuestra vida y los otros reconocen esta capacidad. Es como si un fraile franciscano, ¿no? Que tiene que mostrar al mundo
su alegría en la pobreza se viviese de una manera contraria. Yo recuerdo una vez un comandante de la, ¿cómo se llama?, de la aviación militar italiana, me dijo que en su base llegó un fraile como capellano para los pilotos de los aviones. Era un fraile franciscano y un día lo ha visto con el fusil que disparaba a los pájaros. Allora lo llamó, digo, ma disculpe, ma me parece que Santo Francisco ha hecho algo diferente, ¿no? Y lo ha mandado vía. O sea, es el ejemplo que es fundamental, es un multiplicador en el mal y en el bien. Ahora, la sociedad civil tiene no solo ejemplos individuales, tiene ejemplos organizados. Esto es un primer paso, constituir organizaciones en las cuales la parte crítica, analítica, sea proporcionada a la capacidad constructiva interior. Sino el discurso analítico, antes o después, fracasa. Tenemos que ser más completos de el enemigo hipotético o de la situación mala que queremos mudar. Si no, no lograremos hacerlo. Wow, qué maravilla de respuesta. Vamos a darle la palabra, ya son las 12:34, estamos pasados de tiempo y lamentablemente pues deberíamos estar cerrando. Creo que Jacqueline de Ecuador quiere participar. Por favor, sea muy breve, le vamos a dar la palabra porque la verdad es que vale la pena este momento, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, me dirijo pues de un país que es multicultural, ¿no? Pluriétnico. Y para nosotros siempre este es un gran reto, ¿no? Ahora en la exposición el doctor nos hacía pues referencia a estas distintas perspectivas de la historia y definitivamente nosotros trabajamos, estamos así, ¿no? Como Movimiento de los Focolares tenemos un laboratorio intercultural en el que estamos trabajando en la fraternidad y todas estas palabras que usted nos ha expuesto con base en la Fratelli Tutti nos son muy valiosas, ¿no? Para este caminar. Y también me junto a mi pregunta, mi inquietud es siempre esto del trabajo de los jóvenes, ¿no? Recientemente escuché a un líder indígena y decía, pues, tenemos más o menos en el programa político, todo lo que se puede programar, pues, que lo prioritario es la educación, es la economía, ¿no? Trabajar la comunicación, ¿no? Pero en tema de fraternidad, él utilizaba una palabra aquí como un poco, decía, estamos jodidos, dice, porque verdaderamente él siente que en el vivir del país, este caminar intercultural, o sea, falta, y también falta darle ese concepto que nos hablaba tan importante sobre las palabras, ¿no? Entonces yo ahí quisiera, no sé, pretendo, ¿no? Un par de consejos, ¿no? Para trabajar pues con los jóvenes, también desde esta perspectiva intercultural, ¿no? Eso es. Gracias. Aquí hay muchas personas que tienen con certidumbre experiencias valiosas en esto, ¿no? Yo puedo subrayar lo que muchos conocen. El joven, yo estoy en este momento trabajando en Sofía y hay jóvenes presentes, muchos no han logrado llegar en Italia. Ahora, cada día estamos conectados con estos jóvenes, pero hay varios que están aquí de nacionalidades muy diferentes, ¿no? De culturas diferentes. Ahora, tengo habitualmente una clase donde hay más o menos 15 personas con muchos otros colegados. De estos 15 hay 5 que son franceses, los otros son todas de nacionalidades diferentes, pero lo que todos reconocen es mi felicidad, reconocen mi alegría. Cuando hay algo de bello, de bien,
que está al interior y que se puede expresar, todos los jóvenes de diferentes culturas lo reconocen y tienen el deseo de saber por qué. Ellos no me están escuchando, no me escucharán, pero aquí que llegan a la puerta, ¿no? Y que piden de ingresar, sí, tal vez me dicen, quiero hablar de mi tesis, tengo una pregunta porque no he entendido. No es vero, son mentiras. En realidad les interesa descubrir el porqué de la luz que ven, ¿no? Esperamos que vean mucha luz, ¿no? Esto se multiplica por sí mismo, ¿no? Y comienzan las cosas, el deseo de escribir, el deseo de comunicar. Cuando estamos con jóvenes, no sabemos dónde llegaremos. Ahora, en el sentido que ellos son multiplicadores vitales, espontáneos, inmediatos de cosas, ¿no? Pero yo recuerdo lo que me dijo una persona que fue en África como misionera, ¿no? Junto a las otras, ¿no? A otras personas. Y me dijo, mira Antonio, porque había asistido a un discurso entre mí y otras personas. En este discurso yo trataba de convencer a los otros de no recuerdo de qué. Ella después me habló y me dijo, mira, cuando nosotros estábamos en la África, no hemos tratado de convertir, y me ha dicho el nombre de este pueblo, ¿no? Nosotros nos amamos entre nosotros y ellos han sacado afuera su nobilidad. Ese es el mecanismo humano fantástico, porque la felicidad del otro te evidencia, te subraya todo el mejor de ti que no estás viviendo, pero lo quieres, ¿no? Esto no son trucos psicológicos, es la vida, ¿no? Es como en la familia. Se vaya a mortificar, se hablo y mortifico un hijo, no sale el mejor de él. Cuando los hijos ven el padre y la madre que son felices, ¿no? Especialmente ahora yo y mi esposa tenemos una edad, los hijos son grandes, ¿no? Pero llegan inmediatamente cuando ve que yo ella estamos brincando, o nos equivocamos y esto ne ayuda en la alegría. Todo es así, es un juego, es un juego maravilloso que se juega en una situación que puede ser difícil, pero los vencedores son aquellos que juegan, no aquellos que permite a la situación de destruirlo, de fracasarlo, ¿no? Vale. Esto ya todo el mundo lo sabía, ¿no? Es algo nuevo, es para confirmar el uno al otro que de esto se trata, ¿no? Gracias. Para cerrar, ya tenemos que cerrar. Y para cerrar quería comentar que en el chat la reverenda María Ramírez dice qué importante es la cotidianidad, poder construir confianza entre las personas para poder contar los sueños y construir comunidad. O sea, que lo parafrasea lo que usted nos decía. Esa confianza en grande permite también que las personas puedan construir sus propias historias de vida. Y eso me parecía bonito compartirlo en función de lo que ella nos está planteando y de lo que usted nos plantea, ¿no? Y por último, queremos darle la palabra a Monseñor Giordano, a nuestro nuncio, para ir cerrando. Monseñor, ¿está por ahí? Estoy aquí. Pero yo ya hablé al inicio del encuentro, pero para concluir, Sí. creo que el encuentro con el profesor Antonio, agradecemos por este encuentro, agradecemos cada uno y estamos confirmados que nosotros aquí en Venezuela queremos continuar a jugar. Vamos adelante en este juego, es el juego de la fraternidad, de abrir caminos, abrir procesos y
Creo que Dios nos bendiga y nos ayude en esto. Queda la pregunta de cómo podemos aprovechar más de este texto del Papa. Creo que se trata de discutir entre nosotros para ver cómo aprovechar más. Hemos llegado a página 16, creo que tenemos otras 84 páginas a considerar. Hay una grande riqueza. Creo solo expresar el agradecimiento a quien ha organizado este encuentro y sobre todo al profesor Antonio. Chao Antonio, muchas gracias. Te esperamos aquí en esta tierra de gracia, Venezuela. Sí, gracias, monseñor. Espero hasta pronto. Y en Ecuador. Sí, para terminar, queremos, ayer fue el aniversario del nacimiento del gran profeta Mahoma, y por eso queremos extenderle nuestra felicitación a toda la comunidad musulmana en Venezuela, como para cerrar también este momento de fraternidad e invitarlos. Creo que con este planteamiento de Monseñor podríamos invitarnos a construir los próximos encuentros para continuar analizando y profundizando la encíclica. ¿Sí? ¿Conmigo? Sí. No, no. Pensaba que ustedes tienen cabezas muy importantes que pueden contribuir, ¿no? Yo estoy a disposición, pero para valorizar muchos otros que pueden entregar contribuciones de valor, ¿no? Lo organizaremos. Sí. Ok. Sí. Bien. Bueno, muchísimas gracias, profesor Bayo. Muchísimas gracias a todos los participantes. Monseñor, Su Excelencia Carmelo, todos los que están aquí de las diferentes religiones, de los diferentes países, de todas partes. Muchísimas gracias por participar y continuamos construyendo fraternidad a partir de estos encuentros, y pronto tendrán a disposición este video de este encuentro en el blog, y adicionalmente pues nos estaremos comunicando para invitarlos a el próximo ciclo, porque continuamos. Este fue nuestro primer año, así que muchísimas gracias a todos. Gracias, amigos de Venezuela. Abrazo a Italia y a Perú que veo allí. Sí. Chao, gracias. Chao, chao. A todos, a todos. Gracias, gracias, Antonio. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Chao, feliz tarde, gracias. Chao. Me pareció ver una etiqueta. Sobredimensionado. Entonces. Allí les estoy pasando el blog a quienes lo están pidiendo. Gracias, Jimena. Bien, ahí tienen en el chat está la dirección del blog para quienes lo necesitan. Gracias, gracias a todos. Gracias. Saludos a cada uno. Chao, chao. Gracias por todo. Gracias. Qué lindo verlos. ¿Cuántos amigos? Igual. Sí. Chao. 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 Gracias. Bye. Okay. ¿Ah?